Propondría una concertación nacional entre todos los actores políticos, entre los poderes de la República, para buscar la gobernabilidad, para poder sacar a este país adelante en temas medulares, para que haya un gran acuerdo entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Nombraría a un ministro o a una ministra de la presidencia que haya pasado por la Asamblea Legislativa y que tenga la experticia del funcionamiento, de la dinámica de la Asamblea Legislativa, para que pueda alcanzar consensos con las diferentes jefaturas de las distintas bancadas y haría reuniones periódicas en Casa Presidencial con las distintas jefaturas de fracción que componen la Asamblea Legislativa, a efectos de poder llevar una labor coordinada que nos permita alcanzar los consensos que sean necesarios para sacar adelante las grandes iniciativas que requiera el país. Implantaría un modelo unificado de prevención y detección de actos de soborno y corrupción, tanto en la parte institucional como hacia los oferentes de servicios al Estado, para poder detectar en tiempo donde se dan los actos de corrupción y de posible soborno, a efectos de tomar las previsiones del caso para prevenirlos. También aprobaría un proyecto de ley que ya está en la corriente legislativa para dar incentivos a las personas que denuncien actos de corrupción y soborno, cuando los resultados sean positivos, que ellos puedan recibir incentivos. Y además aumentaría las potestades y fortalecería las auditorías internas de las instituciones para que puedan detectar estas situaciones de corrupción. Y finalmente le daría mayores potestades a la Contraloría General de la República para que en materia de contratación administrativa no solo velen por aspectos de legalidad y contenido presupuestario, sino de oportunidad y conveniencia, porque si la Contraloría se hubiera determinado actos de conveniencia, se habría dado cuenta que no era conveniente que dos empresas tuvieran toda la contratación de obra pública en este país.
La situación de competitividad del país es lamentable. Debemos hacer que el país entre a ser competitivo, y para eso debemos remover algunos aspectos que impiden la competitividad, como disminuir la tramitología, el exceso de tramitología, disminuir cargas sociales las cargas sociales para fiscales, disminuir el costo de la energía eléctrica, que es muy elevado, de tal manera que, siendo que el sector de zonas francas cuentan con exoneración de impuestos, lo que haríamos es que los sectores tradicionales puedan gozar de algunas ventajas que les permita ser más competitivo. Reitero, disminuyendo cargas sociales para fiscales sin tocar la parte esencial de la salud, disminuyendo lo que es el costo de la energía eléctrica, reduciendo la tramitología, implementando un sistema de tramitología que sea en paralelo y no escalonado, que permita a esos sectores poder competir dentro de los mercados nacionales e internacionales. Las tres políticas serían bajar los costos los altos costos para la formalidad. Requiere de varios aspectos fundamentales. El primero que haría es disminuir el costo de las cargas sociales y que el patrono pueda pagar por el tiempo real laborado. Implementaría jornadas flexibles de trabajo, disminuiría el costo de la energía eléctrica y también el acceso a créditos a través del sistema de banca para desarrollo, para pymes, para MIPYMES, para que se puedan tener ese acceso que les permita tener capital semilla para llevar adelante el emprendimiento que están realizando. Y también consideraría yo educación dual para los jóvenes, créditos para las personas mayores y sobre todo para las mujeres, ampliar los centros de cuidado para que ellas puedan incorporarse al mercado laboral sin tener problemas en cuanto al cuidado de sus hijos, de los adultos mayores y de las personas discapacitadas. Gran parte de la falta de conectividad en el país obedece a la falta de liderazgo, porque teniendo la institucionalidad, teniendo el marco legal y teniendo los recursos en Fonatel, no es admisible que el país no esté conectado en su totalidad. Entonces la primera medida que tomaría es impartir la orden a MISIT para que proceda con la conectividad. Recuperaría
la banda G5 de inmediato iniciaría los trámites para que el Estado recupere el espectro G5, que es un bien demanial y que pertenece a todos los costarricenses. Y por otro lado, seguiría impulsando la fibra óptica en todo el territorio nacional, ir avanzando, y las otras tecnologías imperantes en el momento para llevar conectividad a todos los rincones del territorio nacional, porque Fonatel tiene los recursos necesarios para llevarlo a cabo, y MISIT tiene el marco legal, la institucionalidad. Entonces daría la orden específico al ministro de turno para que trabaje en la dirección, y le daría un plazo determinado para que tengamos conectado a todo el territorio nacional, tal como lo hizo el ICE en su momento con la electrificación. Propondría una legislación fuerte para aquellas personas costarricenses que oculten bienes, oculten riquezas en los paraísos fiscales, que una vez que se detecten, una legislación penal fuerte en esa dirección. Y en cuanto a la evasión y la elusión, en cuanto a la evasión propiamente dicho, lo que estaría haciendo es que incentivar a las autoridades judiciales para que apliquen la legislación existente, porque tenemos un marco legal riguroso, pero infortunadamente en los últimos años las personas que han sido condenadas por el tema de la evasión ha sido muy poca, porque en el ámbito probatorio las pruebas normalmente se desaparecen. Entonces implementaría también un sistema donde las pruebas no se guarden en las computadoras de los mandos medios, sino que sean subidos a una nube donde los mandos medios no tengan acceso a poder cambiarlas, para que en el momento en que se inicie una investigación, las pruebas se mantengan incólumes y puedan estar a disposición de las autoridades judiciales, para que puedan tener la certeza que con esos elementos probatorios las personas que incurren en estas ilicitudes puedan resultar condenadas. La obra pública es un dinamizador de la economía, y no se puede detener. Ciertamente el país no cuenta con los recursos para seguir adelante con obra pública, pero no la podemos detener. De ahí que lo haría a través de 3 medios. Número 1, a través de la concesión de obra pública, a través de las alianzas público-privadas, a través de los fideicomisos. El edificio de la Asamblea Legislativa se construyó a través de un fideicomiso bancario,
y demostró que esa figura es sumamente exitosa. Y también utilizaría los recursos de los fondos de pensiones para llevar a cabo obra pública. Recientemente se le hizo una reforma a la ley de JUPEMA para permitir que el 20% de sus recursos puedan ser utilizados en obra pública, de manera que el país tiene suficientes mecanismos para llevar a cabo la obra pública en el país, dentro y a través de estas figuras no estaríamos tan expuestos a la corrupción como se ha venido dando en estos tiempos, porque en nuestro programa de gobierno hemos establecido cero tolerancia a la corrupción y seremos los primeros denunciantes de cualquier acto de corrupción que detectemos en nuestro gobierno. Bueno, me parece que la regla fiscal es un instrumento que viene a poner en cinta el exceso de gastos en el sector público, sobre todo los gastos en remuneraciones, pero no puede ser un instrumento que impida llevar a cabo el desarrollo, que impida el crecimiento y que impida la inversión pública. Entonces, me parece que hay unos sectores que tiene que haber válvulas de escape para liberarlos de la regla fiscal, como por ejemplo el caso de Procomer, el caso del Banco Hipotecario de la Vivienda, como el caso de las universidades para becas de los estudiantes, todo lo que no tenga que ver con incremento del gasto corriente, deben abrirse válvulas de escape para que no se detenga la inversión y el crecimiento del país. Costa Rica figura como el país más desigual de los 37 países de la OCDE. Figura también como el país con el mayor índice de pobreza de los países de la OCDE. Esa es una medalla que no quisiéramos que tenga el país. Por eso debe haber una mejor distribución de las riquezas en este país, sobre todo en las áreas periferias de Costa Rica, porque el modelo de desarrollo costarricense se ha caracterizado por ser valle centralista. Entonces, la pobreza estructural la encontramos fuera de la gran área metropolitana, a diferencia de la pobreza de la gran área metropolitana, que es una pobreza coyuntural y que lo podemos combatir más fácilmente que la pobreza que tenemos fuera de la GAM. Entonces, requerimos de una mejor distribución de la riqueza costarricense. El artículo 50 de la Constitución Política nos dice muy claramente que el Estado debe procurar el desarrollo de todo el territorio nacional a través de una justa distribución de la riqueza, de forma tal que impulsaremos programas
sistemas donde las riquezas sean mejor distribuidas, liberando de ciertos impuestos a los sectores más vulnerables, El país debe reformular la oferta educativa. No puede ser posible que existan 35,000 educadores en interinazgo que no tienen seguridad laboral. En nuestro gobierno le daremos la propiedad a estos educadores, porque no puede ser posible que la educación se utilice como un botín político. Posteriormente, no puede ser posible también que existan 60,000 educadores que no están capacitados para enseñar en la virtualidad. Capacitaremos a esos profesores para que puedan enseñar en la virtualidad. Además, haremos una reestructuración curricular para centralizar la educación en los temas que se requieren, en lo que es tecnología, en lo que es matemáticas, en lo que llamamos las carreras STEM, para adecuarlas a las necesidades laborales del país. El país no puede seguir enseñando, sacando profesionales en carreras que no se necesitan y que a la hora de salir no encuentran trabajo. Creemos que es muy importante dotar a los sectores más vulnerables, no reducir el presupuesto de la educación, sino llevarlo a que se cumpla efectivamente con el 8% para poder dar becas, transporte a los más vulnerables. El acceso a la educación no puede durar 538 días como hoy se están durando para obtener una cita. Por eso es imprescindible ampliar los horarios de atención para operaciones y para dar citas, y coordinar con los centros médicos privados para que puedan ayudar a sacar adelante esta lista, hacer contrataciones de cierto tipo de especialidades para que en la empresa privada, a través de la medicina privada, se pueda llevar a cabo cierto tipo de operaciones, sobre todo de tipo ambulatorio, y que ellos nos puedan ayudar a sacar la gran presa que hoy tenemos con las listas de espera. Autorizaríamos a través de la Junta Directiva de la Caja Costarricense que se pueda contratar centros médicos privados para ayudarnos a llevar a cabo cierto tipo de operaciones, sobre todo los que no sean los más onerosos, y los que esos hospitales cuentan con el instrumental y el personal y la capacidad necesaria para sacarlo adelante, para que trabajemos coordinadamente a efectos de que a través de la medicina privada podamos disminuir las listas de espera.
en Costa Rica hay más de 1 millón de personas que están en la informalidad. Más un 15.4% al día de hoy de costarricenses que no tienen trabajo. Eso representa 1.370.000 personas que no están cotizando al régimen solidario de invalidez, vejez y muerte. Por eso lo que haríamos es disminuir la informalidad a través de la disminución de las cargas sociales, a través del acceso a financiamiento y crédito, a través disminuyendo la tramitología para que las personas se puedan formalizar. Y una vez que formalicemos a este 1 millón de personas y que generemos empleo para estas 370.000 personas, tendremos, en vez de 1.342.000 personas cotizando al régimen de invalidez y muerte, tendremos el doble de las personas cotizando, y eso hará que el régimen sea sostenido. Lo que necesitamos es más personas cotizando al régimen para que pueda ser sostenido. Lo primero que haría es delimitar las competencias del Ministerio de Agricultura. Hoy en día, por el traslape de competencias, hace imposible que las decisiones se puedan tomar de manera oportuna. Y entonces la importación de los insumos agrícolas se vuelven sumamente caro por los tiempos de respuesta para el desalmacenaje de los mismos. Al trazar las competencias claras del ministerio, lo pondremos a desalmacenar estos insumos de manera acelerada para que no se incrementen los costos. También disminuiremos los impuestos que pesan sobre los insumos agrícolas básicos y sobre la maquinaria agrícola, a efectos de poder garantizar el alimento para los costarricenses. No se vale que tengamos que importar lo que nos comemos, teniendo terrenos tan fértiles que nos permiten producir. Y además hay que incentivar al productor nacional, dotándoles del recurso hídrico, porque en muchas oportunidades no tienen agua para llevar a cabo la producción, como en el caso de los meloneros, en el caso de los piñeros, que los pozos de agua no los tienen inscritos y no tienen acceso al agua que les permita producir a precios competitivos. Mi propuesta sería disminuir el costo de la energía eléctrica para que los hogares costarricenses, las calderas y las panaderías no tengan que emigrar, como está sucediendo actualmente, hacia la utilización del gas, que lo que hace es fomentar la carbonización. Segundo,
el compromiso de mi gobierno de no entrar a explorar ni explotar el petróleo. Creemos que con lo que existe, el decreto que existe que prohíbe la exploración y la explotación de petróleo para los próximos los próximos 50 años es suficiente, y por lo menos el compromiso en mi gobierno de no hacerlo, y mantener la línea de conservación de los 11 parques nacionales, de las 26 zonas protegidas, y seguir manteniendo el 52% del territorio nacional en zonas boscosas, restaurar lo que es la zona de Cruzitas para que no sigamos pagando el costo de esa explotación del oro sin ningún control, y tengamos que pagar el costo ambiental que eso representa. De manera que entraremos a formalizar la situación de Cruzitas. En mi gobierno cumpliremos con los compromisos pendientes que hay con la OCDE, en el sentido de, por ejemplo, la OCDE recomienda la disminución de las cargas sociales en el país. Nosotros cumpliremos con ese compromiso, cumpliremos con los compromisos ambientales, cumpliremos con todos los compromisos que representa la adhesión a la OCDE para nuestro país. Por supuesto, eso sí tenemos que ser claros en decir que lo que tiene que ver con el acuerdo de Escazú, sí, en nuestro gobierno no lo estaremos privilegiando. Bueno, yo creo que en la Asamblea Legislativa está pendiente de aprobarse, de terminar la discusión de un tema muy importante, como es la confiscación de los bienes derivados del narcotráfico. Nosotros creemos que se debe avanzar en esa iniciativa. Creemos también que se debe avanzar en la iniciativa de la colocación de los escáneres en todos los puntos de ingreso de nuestras fronteras, a efectos de que podamos detectar toda la droga que ingresa por los diferentes puntos de nuestro país, que es indispensable que establezcamos los escáneres y que hagamos una lucha de cero tolerancia contra el crimen organizado y el narcotráfico, capacitando a nuestra policía, dotando de mayores recursos tecnológicos para que estén acorde
cárceles con los avances tecnológicos y con la tecnología de avanzada con que hoy cuentan el crimen organizado y que la policía no tiene. Tenemos que buscar con países aliados, ya que no contamos con los recursos para adquirir esas nuevas tecnologías, con países aliados que nos ayuden a otorgar, a implementar estas nuevas tecnologías para poder combatir sin cuartel todo lo que es crimen organizado y narcotráfico en el país. En muchos otros países ya se ha implementado, en algunos exitosamente, las cárceles privadas a través de concesión de obra pública, permitir que el sector privado construya cárceles con los recursos de ellos, y que el Estado costarricense lo que hace es pagar un alquiler por cada privado de libertad que permanezca en esos lugares. Yo creo que el Estado costarricense ya no cuenta con recursos para seguir construyendo cárceles, pero como dije en su momento, a través de concesión de obra pública, alianza pública-privada, a través de fideicomisos bancarios y a través de la utilización de los fondos de pensiones, podemos seguir adelante en la construcción de más cárceles, porque tampoco se vale que personas que cometan delitos y que demuestran que no están adaptados a convivir en sociedad, por falta de espacio se les deje en la calle y que sigan haciendo daño, como sucede en muchos casos a las personas que sí están adaptados a vivir en sociedad y que quieren tener una vida pacífica y tranquila. De manera que es a través de la construcción de cárceles por medios privados.